He visto muchas cosas en mis 30 años como médico, milagros, tragedias y momentos que desafían toda razón. Pero esa noche, lo que sanó a mi paciente no fue un medicamento, una cirugía, ni siquiera mis manos. Fue algo mucho más frágil e infinitamente más poderoso. Su nombre era Roberto Hernández, 58 años, bombero retirado, y uno de esos hombres que cargaban su dolor en silencio. Llegó a mi unidad de cuidados intensivos después de colapsar en casa, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar severo, estrés multiorgánico. Pero lo que llamó mi atención no fue solo su condición médica, fue su silencio, incluso sedado. Su cuerpo parecía inquieto, casi luchando contra un peso invisible que presionaba desde adentro, como si algo más allá de lo físico estuviera oprimiendo su pecho. Las primeras horas fueron puro caos. Estabilizar la presión arterial, equilibrar los niveles de oxígeno, controlar la arritmia que amenazaba con detener su corazón en cualquier momento. Se debatía entre la vida y la muerte, cada latido como lanzar una moneda al aire, sin saber de qué lado caería. Logramos mantenerlo vivo durante la noche, pero los estudios revelaron una dura verdad: su corazón estaba demasiado débil para recuperarse completamente. En medicina a menudo hablamos de luchar hasta que no quede nada por lo que luchar. Pero Roberto no parecía luchar en absoluto. Era como si ya hubiera decidido dejarse ir, como si su alma estuviera lista para partir mientras su cuerpo aún resistía. Su esposa, Clara, una mujer tranquila con ojos amables pero profundamente cansados, venía cada mañana sin falta. Se sentaba en silencio junto a él, tomando su mano sin decir mucho, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier oración o rezo. Noté cómo desviaba la mirada cada vez que yo mencionaba algún progreso o esperanza de recuperación. Algo en su mirada cargaba más dolor que miedo, más culpa que preocupación. Pasaron 3 días largos y agotadores. Los signos vitales de Roberto se estabilizaron ligeramente, pero su capacidad de respuesta no mejoró para nada. Estaba vivo, pero desconectado del mundo. He visto eso antes en pacientes terminales, cuando el cuerpo sobrevive por pura inercia, pero el espíritu se niega a seguir adelante. Esa noche, mientras revisaba su expediente médico en mi oficina, le pedí a Clara que pasara a hablar conmigo. Le dije con toda honestidad: a veces los pacientes necesitan una razón para quedarse en este mundo. No solo medicina, no máquinas que respiren por ellos. Algo que venga del corazón, algo que les dé sentido. Ella dudó por un momento, sus ojos se llenaron de culpa y lágrimas contenidas. «Hay algo que nunca le dije», susurró con voz temblorosa. «Y creo que él lo sabe, creo que lo ha sabido todo este tiempo». El aire en la habitación se volvió denso y pesado. No la presioné con acento agudo para que continuara, pero ella siguió hablando, las lágrimas cayendo sobre su anillo de bodas dorado que brillaba bajo la luz fría de mi consultorio. Hace 2 años, yo tuve una aventura con alguien más. Fue solo una vez. Lo terminé inmediatamente porque me di cuenta del error que estaba cometiendo, pero nunca se lo dije a Roberto. Después de eso, él cambió por completo. Dejó de hablarme como antes, dejó de ir a misa los domingos, dejó de reír con esa risa que tanto amaba. No se enfermó del corazón, doctor Miguel. Se enfermó del silencio que cargaba dentro. Me quedé callado, dejando que sus palabras penetraran profundamente en mi mente y en mi corazón. Hay heridas que ningún escaneo puede revelar, heridas que sangran por dentro, escondidas detrás de años de orgullo, dolor y arrepentimiento acumulado. Esa noche, regresé a la habitación de Roberto con paso lento y pensativo. Las máquinas pitaban suavemente en un ritmo constante. El oxígeno siseaba a través de la mascarilla, y la luz pálida del monitor parpadeaba contra su piel grisácea. Lo miré fijamente y le dije en voz baja: «Roberto, si puedes escucharme en algún lugar de tu conciencia, hay algo que tu corazón ha estado cargando durante demasiado tiempo. A veces, la verdad no nos rompe como pensamos, nos libera y nos permite volver a respirar». No hubo reacción alguna, solo el mismo ritmo mecánico, el mismo latido frágil y débil del corazón. Pero yo había visto esto antes en otros pacientes. El cuerpo escucha de maneras que no comprendemos completamente, incluso cuando la mente parece dormida. A la mañana siguiente, encontré a Clara sentada junto a él nuevamente.
sosteniendo una carta escrita a mano. Sus manos temblaban visiblemente. Me miró con determinación, y supe en ese instante que había tomado una decisión definitiva. «Voy a decirle todo», susurró con la voz quebrada por la emoción. Su voz se rompió mientras comenzaba a leer en voz alta, cada palabra atravesando años de silencio doloroso como cuchillos afilados. Confesó todo, su error, su arrepentimiento profundo, su amor inquebrantable por él. Habló de las noches que lo observaba dormir a su lado, con miedo de perderlo para siempre, incluso cuando él estaba físicamente ahí, a solo centímetros de distancia. Y entonces, algo cambió en la habitación. Los monitores mostraron un ligero aumento en la actividad cardíaca de Roberto. Al principio, pensé que era simple coincidencia o fluctuación normal, pero mientras más hablaba ella, más se estabilizaban sus signos vitales: ritmo cardíaco, presión arterial, oxigenación sanguínea. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando la verdad para finalmente poder respirar de nuevo, como si sus pulmones necesitaran honestidad más que oxígeno puro. Clara dejó caer la carta al suelo, sollozando incontrolablemente, sosteniendo la mano de Roberto contra su pecho con desesperación. «Lo siento tanto, Roberto. Te amo con todo mi ser. Por favor, si puedes escucharme desde donde estés, perdóname. Te lo suplico». En ese preciso momento, lo juro por todo lo sagrado, vi sus párpados temblar levemente. Solo una vez, apenas perceptible, pero fue suficiente para silenciar toda la habitación por completo. La enfermera ahogó un grito de sorpresa. Revisé el monitor inmediatamente. Su ritmo cardíaco se había normalizado de forma inexplicable. No fue un milagro médico convencional. Fue liberación emocional traducida en recuperación física. Por primera vez desde que llegó a mi UCI, el cuerpo de Roberto estaba en paz verdadera. No sabíamos si despertaría algún día, pero esa noche, algo dentro de él ya había comenzado a sanar desde lo más profundo. A la mañana siguiente, entré a la UCI esperando lo habitual, monitores pitando en ritmo constante, el zumbido tenue de las máquinas respirando por quienes no podían hacerlo. Pero algo era diferente en el ambiente. Clara estaba de pie junto a la cama de Roberto, su rostro pálido pero demacrado, pero sus ojos, vivos, llenos de una esperanza renovada. Se giró hacia mí y susurró con emoción contenida. «Se movió, doctor». Me quedé congelado en mi lugar. «¿Se movió?». Ella asintió repetidamente con la cabeza. Su mano, hace apenas un momento. Apretó mis dedos con fuerza, como solía hacerlo antes cuando nos tomábamos de la mano. Miré el monitor cardíaco. Sus signos vitales estaban estables, incluso ligeramente más fuertes que el día anterior. No era mucho en términos médicos objetivos, pero después de días interminables de quietud absoluta, ese único movimiento voluntario fue suficiente para cambiar completamente la atmósfera en toda la habitación. Las enfermeras detuvieron lo que estaban haciendo para observar. Por primera vez en toda la semana, la UCI se sintió humana nuevamente, llena de esperanza real. Redujimos su sedación lentamente y con mucho cuidado. Hora tras hora, observé atentamente buscando cualquier señal de conciencia emergente. Entonces, exactamente a las 2:43 de la mañana, mientras Clara sostenía su mano y susurraba su nombre con amor infinito, Roberto abrió los ojos por primera vez. No fue dramático ni cinematográfico, solo un parpadeo lento y frágil, como alguien emergiendo desde el fondo del océano más profundo y oscuro después de estar ahogándose. «Roberto», dije suavemente acercándome a él, «estás a salvo, estás en el hospital y todo va a estar bien». Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca y áspera. Clara se inclinó hacia él con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Me escuchaste, verdad? Escuchaste absolutamente todo lo que te dije». Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas. No podía responder con palabras, pero no necesitaba hacerlo en absoluto. Su mano se movió nuevamente, esta vez deliberadamente con intención clara, hacia el rostro de ella. Tocó su mejilla con dedos temblorosos, un gesto tan simple y sencillo, pero tan profundamente poderoso, que silenció toda la habitación por completo. Durante los siguientes días, la recuperación de Roberto desafió cada expectativa médica que teníamos. Sus marcadores cardíacos mejoraron notablemente,
Su respiración se normalizó por completo y su fuerza física regresó con una velocidad sorprendente e inesperada. Había visto recuperaciones físicas milagrosas antes en mi carrera, pero esto era algo completamente diferente y más profundo. Era como si ese momento de verdad absoluta hubiera reconectado todos los circuitos de su voluntad de vivir, como si su alma hubiera decidido regresar a su cuerpo. Le pregunté días después, cuando ya podía hablar con claridad, si recordaba algo de cuando estuvo inconsciente en coma. Asintió débilmente con la cabeza. «Recuerdo su voz perfectamente», dijo con voz ronca pero clara. «Me estaba diciendo algo muy doloroso, pero completamente honesto y real». Y entonces, de repente sentí ligereza, como si mi pecho se abriera nuevamente y pudiera respirar aire fresco por primera vez en años. Hizo una pausa larga, mirando fijamente el techo con la sonrisa más tenue dibujada en sus labios. No sabía que el perdón podía sonar exactamente como oxígeno entrando a los pulmones. Esa frase se quedó grabada en mi mente para siempre. Los días de Clara y Roberto en la UCI se convirtieron en un ritual silencioso pero hermoso. Conversaciones profundas, risas genuinas, silencios cómodos. Cada palabra pronunciada parecía reconstruir algo que se había roto mucho antes de que su cuerpo fallara físicamente. Era sanación verdadera, no solo de la medicina y los tratamientos, sino de la conexión humana, de la verdad finalmente liberada. Cuando Roberto fue finalmente dado de alta del hospital, lo observé caminar, lentamente, con cautela pero firmemente, pero completamente vivo y presente. Mientras pasaba junto a mí en el pasillo, se detuvo y dijo: «Doctor, gracias por escuchar no solo mi corazón, sino también mi alma». Sonreí con sinceridad. «¿Yo no te sané, Roberto? La verdad lo hizo por ti». Esa noche, mientras caminaba por el corredor vacío y silencioso del hospital bajo las luces fluorescentes, seguí pensando obsesivamente en ese momento transformador. La medicina puede medir casi todo con precisión: presión arterial, niveles de oxígeno, función orgánica completa, pero no puede medir el peso aplastante de la culpa, ni la fuerza sobrehumana que se necesita para perdonar de verdad. Algunos corazones no fallan por lo que cargan físicamente dentro de sus arterias, sino por lo que mantienen escondido en lo más profundo de su ser. Y a veces, la cura real no es un medicamento sofisticado ni una cirugía compleja, es una palabra, una confesión liberadora, una disculpa sincera, una verdad finalmente hablada en voz alta sin miedo. Así que ahora, cada vez que entro a la habitación de un paciente nuevo, no solo escucho los monitores electrónicos. Escucho el silencio entre los latidos, las cosas no dichas que duelen más que cualquier enfermedad, las emociones enterradas profundamente dentro del alma humana, porque a veces, el tratamiento real comienza no con medicina avanzada, sino con honestidad brutal y sanadora. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que una verdad sanó más profundamente que cualquier pastilla, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Aquí, cada latido cuenta una historia sobre la vida, la pérdida y el poder silencioso pero transformador de la verdad. Y tal vez tú también has vivido algo similar a esto. Comparte tu historia en los comentarios. Quizás sea la próxima que contemos juntos. Hasta entonces, mantén tus oídos abiertos y tu corazón listo para escuchar lo que otros necesitan decir.